estamos de regreso, nada más y nada menos que con el gerente de comunicaciones del Grupo Clarín. Ustedes ya lo pueden ver en nuestra pantalla, es Martín Echéveres. Martín, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Infobae TV. Hola Carlos, buenas tardes, saludos a todos. Se te ve bien, así que estamos... Bueno, primero me gustaría eh, saber cómo han recibido, eh, cómo esperan manejar el fallo que conocimos ayer de parte de la Corte. Y bueno, después surgirán preguntas, obviamente. Bueno, nosotros hemos dicho públicamente que lamentamos el contenido del fallo porque creemos que el fallo se aparta de una tradición que había desarrollado la propia Corte Suprema y se aparta también de algunos estándares internacionales que venían siendo desarrollados por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la protección de la libertad de expresión frente a estos avances legislativos que lo que buscan es claramente acallar las voces disidentes. Cuando nosotros vemos que la ley regula medios que no usan espectro radioeléctrico, o sea, medios que son infinitos, y los regula como si fueran, o peor que si fueran medios finitos, porque pone restricciones absolutamente irrazonables, cuando obliga a silenciar medios sin ninguna justificación técnica o competitiva, porque no hay ningún obstáculo para que se creen, por ejemplo, nuevos canales de cable y sin necesidad de silenciar los que ya existen, cuando vemos que, por ejemplo, no se respetan licencias absolutamente vigentes y que tienen varios años por delante de vigencia que fueron otorgadas por el mismo Estado, esto es una clarísima violación de los derechos adquiridos y también de la libertad de expresión, porque uno utiliza esas licencias para expresar opiniones, para investigar al poder, para poder informar a la sociedad. Entonces, cuando la Corte sostiene que esas licencias son meramente patrimoniales y pueden ser indemnizadas, está desconociendo que lo principal que transcurre por esas licencias es la libertad de expresión de los periodistas y de los medios que se transmiten por ellas. Esto lo han dicho incluso 3 miembros de la Corte que votaron en disidencia. En este punto, en el punto de las licencias, fue un fallo 4-3, con lo cual estamos viendo justamente lo polémico de ese artículo y justamente da tristeza que la Corte no lo haya percibido así, cuando el propio Estado fue el que otorgó estas licencias y cuando estas licencias son las que hoy tiene el Grupo Clarín para ejercer el periodismo independiente que hoy ejerce, ¿no? Martín, ¿ustedes consideran que tienen a partir de ahora el año para adecuarse o van a tener que hacerlo, digamos, inmediata y automáticamente? ¿Van a tener que desprenderse de señales, de propiedades, incluso de personal, de trabajadores? Bueno, el año del plazo, ayer el propio doctor Zaffaroni, uno de los miembros de la Corte que votó a favor del gobierno, dijo claramente que es un tema a discutir judicialmente. Lo que es claro es que de ninguna manera se nos puede aplicar la adecuación de oficio o forzosa, como ayer reiteró en varias oportunidades el señor Sabatella, sabiendo que estaba cometiendo un acto absolutamente nulo, porque no se le puede aplicar una adecuación forzosa a un grupo que tuvo la ley absolutamente suspendida. Nosotros tenemos que tener las mismas posibilidades, los mismos plazos y las mismas alternativas que han tenido los distintos grupos de Ahora, medios. Martín, allí te hago una interrupción porque la propia Corte dijo que el plazo estaba vencido. Sí, el plazo de un año que establece el artículo 161, pero también es cierto que el gobierno ha prorrogado de hecho un año más ese plazo. No se olvide que el plazo de un año del 161 venció para todos aquellos que no fueron a la justicia el 28 de diciembre de 2011, pero el gobierno lo prorrogó de hecho casi un año más, hasta el 7 de diciembre de 2012. Este año adicional del que han gozado todos los grupos que no fueron a la justicia, por ejemplo, el Grupo Clarín no lo ha tenido. Y por eso el comentario de ayer, supongo, del doctor Zaffaroni. Y si ustedes tuvieran que pensar, digamos, en qué propiedades, en qué medios, en qué canales, en qué radios deberían desprenderse, ¿cuál sería una primera impresión, Martín? No, estos análisis, el fallo está siendo en este momento analizado en mucha profundidad por nuestros abogados en cada uno de sus detalles. No se olvide que el propio fallo de la Corte tiene algunos puntos muy concretos
previos a cualquier adecuación que tienen que ver con la autoridad de aplicación y con regímenes como el de la publicidad oficial. La Corte ha dicho claramente Sí. que la autoridad de aplicación que interprete y que ejecute la ley tiene que ser una autoridad de aplicación transparente, equilibrada, con solvencia técnica, imparcial, y ninguna de estas condiciones o precondiciones hoy está dada. Todo lo contrario, tenemos una autoridad de aplicación que está controlada por una persona que diariamente expresa difamaciones, deslegitimaciones, Y estigmatizaciones. allí, Martín, ¿cómo piensan encararlo ese tema? Hoy el Bueno, propio presidente de la Corte habló de que acá no termina nada y que, bueno, las partes, obviamente refiriéndose a ustedes, tienen a disposición todavía vías judiciales. Bueno, absolutamente, lo dijo el presidente de la Corte, pero también lo dijo el fallo ayer. Y nosotros en nuestro comunicado el día de ayer decimos que vamos a defender judicialmente cada una de nuestras licencias. Y esto incluye también la posibilidad de reclamar judicialmente estas cuestiones que la propia Corte ayer mencionó en el fallo y que hoy están muy lejos de la realidad, ¿no? Ahora, ustedes tuvieron episodios feos, digamos, y en alguna medida feos para todos. De hecho, han tenido que poner barricadas en Cablevisión, han tenido que poner barricadas en el diario, y de hecho han tenido, digamos, sus asambleas han sido en algún momento, bueno, intervenidas, copadas de hecho. ¿Qué ocurriría si, bueno, incluso con la fuerza pública se intentara algo por el estilo? Bueno, nosotros siempre hemos respondido de la misma manera cuando vienen estas vías de hecho. Nuestra única defensa va a ser siempre la ley y la justicia. O sea que frente a una acción de hecho, nosotros no tendremos otra opción que acudir a los tribunales, que es lo que hace cualquier ciudadano o empresa en una democracia cuando se ve afectados sus derechos. Y creo que es lo que la propia Corte deja a salvo en el fallo de ayer. Ujú. ¿Cómo han advertido, digamos, no sé si, digamos, puedo preguntarle esto, pero la estrategia judicial que ustedes siguieron, a lo mejor de hacer centro, está bien, obviamente en la libertad de expresión, pero aquí hay un mensaje sobre el criterio de los derechos adquiridos, especialmente los derechos patrimoniales y el derecho de propiedad, muy grave, incluso Ujú. como señal para el futuro, para las inversiones en la Argentina. ¿Cómo se sintieron respecto de eso? Yo comparto, yo creo que hay una señal muy grave. Nuestro planteo tenía eje en los dos temas, en el derecho de propiedad y los derechos adquiridos y en la libertad de expresión. Y a mí me parece que cuando la Corte sostiene que los derechos adquiridos, por ejemplo, a través de una licencia, son meramente indemnizables, me parece que es un precedente muy grave, no solo para los medios de comunicación, sino para cualquiera que invierta en la Argentina, porque van a poder ver modificadas las reglas del juego sin previo aviso y sin otro derecho que el de reclamar posteriormente una indemnización. Yo creo que esto es grave para cualquier actividad económica y es doblemente grave para los medios de comunicación porque lo que se ejerce a través de una licencia no es una explotación de petróleo o un servicio de energía o cualquier otra actividad económica, sino nada más ni nada menos que la libertad de expresión. O sea que cuando a mí me quitan una licencia, lo que me están quitando es la herramienta a través de la cual yo puedo difundir mis ideas, puedo criticar al poder, puedo investigar al poder, por eso me parece que es tan grave. Y de alguna manera convalida esa teoría que esposó el Estado en las audiencias de que las licencias eran un mero privilegio, ¿no? Me parece que decir que las licencias de medios de comunicación son un privilegio es un claro desprecio a la libertad de expresión. Martín, ustedes saben que el gobierno tiene este criterio de que en realidad ellos no son el poder, sino que son la oposición al poder real. Y han ubicado, digamos, en ese círculo de poder real, primeramente a los medios y dentro de los medios primeramente a ustedes. Ujú. ¿Ustedes se sienten, digamos, en ese lugar? ¿Creen que son el poder? ¿Creen que en alguna medida forman e inducen la opinión pública? Nosotros somos medios de comunicación y nuestra tarea es informar básicamente, opinar en libertad, poder formar parte del debate público y poder ejercer nuestro derecho a expresarnos y el derecho de nuestros periodistas. Me parece que cuando hoy mira la enorme colonización de medios que ha llevado adelante el gobierno a través de la compra de medios por empresarios amigos, a través de la publicidad oficial, de la cual viven numerosos medios audiovisuales, va a llegar a la conclusión que no menos del 80% de las radios y los canales de televisión de la Argentina hoy responden directa o indirectamente al oficialismo. Yo creo que claramente el poder hoy de la palabra está, no hay dudas, en manos de un gobierno que
no contento con esto, creo que quiere quedarse con el 20% que le falta. Mm. ¿Cómo está el ánimo de los trabajadores, de los periodistas? ¿Ustedes se han puesto en contacto con, han emitido algún comunicado para ellos, alguna palabra? Me gustaría saber Bueno, cómo está sí, el ánimo de las sí, obviamente redacciones. hay preocupación porque usted sabe muy bien que para el trabajo periodístico no es inocuo ni indiferente quién es el titular de un medio de comunicación, porque otra vez, no es como cualquier otra industria. Los periodistas, cuando trabajan en un medio, tienen una identificación con este medio, trabajan en ese medio porque se sienten cómodos, porque se sienten en libertad, entonces no es indiferente para un periodista o para un trabajador quién sea el titular de ese medio de comunicación. Imagínese que mañana los medios del Grupo Clarín caigan en manos de un empresario vinculado al poder político que no le interese más investigar, que no le interese más difundir la inflación real, que no le interese más difundir la corrupción o la inseguridad. Entonces, no es un tema menor. Obviamente hay una acompañamiento a la estrategia del grupo de seguir defendiéndose con la ley y con la justicia, y hay una preocupación, obviamente, porque la amenaza del gobierno está a la vuelta de la esquina, como en estos 5 años que han pasado, que a través de distintos mecanismos, distintas herramientas, de distintos hostigamientos, el gobierno ha buscado desarticularnos en lo material y también desarticularnos y desacreditarnos en nuestra credibilidad, en lo simbólico. Martín, ¿ustedes creen que vamos a un esquema venezolano, digamos, de medios de comunicación y especialmente de relación con el poder? Bueno, evidentemente hay una matriz que se está repitiendo en los países de los llamados bolivarianos, donde el gobierno quiere tener un control muy fuerte del sistema comunicacional, donde quiere de a poco debilitar y, si es posible, silenciar a las voces críticas. Cada uno de estos países lo hace a su manera. Evidentemente, la manera argentina tiene algunas cosas más maquiavélicas y más sofisticadas quizás que la venezolana o que la ecuatoriana, pero la matriz es la misma. Mm. De hecho, hoy yo comentaba que este no respeto a las licencias vigentes, el desconocimiento retroactivo de licencias, ni siquiera se animaron a plantearlo en Venezuela y en Ecuador. O sea que en algunas cosas incluso nuestras leyes son aún más restrictivas que las de estos A ver, países. ¿cómo es eso? Me interesaría, digamos, dos renglones de profundización respecto del Claro, tema de tanto en que... las leyes de Ecuador como en las O de sea, Venezuela y Venezuela, Ecuador han sido más respetuosos del derecho de propiedad que nosotros, ¿eso es lo que me pero está bueno, diciendo? en el punto de las licencias no tenga ninguna duda, no las desconocieron retroactivamente, esperaron a que se vencieran para, por ejemplo, quitárselas a sus titulares, como en el caso de RCTV, pero nunca antes de su vencimiento, que es lo que sucede con la ley argentina. Ujú. O sea, en otras palabras, usted estaría, o ustedes incluso, estarían dispuestos a considerar que a lo mejor estamos en presencia, no sé, de una ley más o menos buena, criticable, pero que en todo caso debería aplicarse desde que vencen las licencias hacia el futuro. No, yo creo que la ley es mala, no es Además es buena, mala. es mala, es anacrónica, regula violando los últimos precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana que establecen que no se puede regular arbitrariamente los medios que no usan espectro, que eso es censura indirecta, se aleja de los estándares de la legislación norteamericana que el propio gobierno cita como antecedente de manera falaz. O sea, la ley es antigua, es mala, es una ley que busca medios absolutamente dependientes y fragmentados y dependientes del poder político, pero al margen de eso tiene una gravedad adicional que la hace aún mucho más grave, que es que no respeta la licencia vigente. Tengo un par de preguntas finales, Martín. El tema, ¿cómo se sintieron ustedes respecto del tema del principio de igualdad de la Constitución con las señales satelitales, digamos? Muy mal, muy mal. Es otra de las discriminaciones de la ley, no solo con las señales satelitales. Nosotros creemos que la ley vulnera el principio de igualdad y la aplicación de la ley vulnera el principio de igualdad. La ley lo vulnera, por ejemplo, cuando le permite a nuestro competidor directo, que es DirecTV, el competidor de Cablevisión, llegar con una sola licencia a las 2.200 localidades del país, mientras que nuestro cable solo podría llegar a 24 localidades, que es un poco más del 1% de lo que puede cubrir DirecTV. Imagínense, el 1% de lo que puede cubrir DirecTV. También nos parece absolutamente discriminatorio que los grupos de medios extranjeros como Time Warner, Fox, Viacom, que facturan decenas de veces más que el grupo Clarín, puedan explotar en la Argentina todos los canales de cable que quieran. De hecho,
tienen hasta 42 señales en la Argentina, grupos como Time Warner o Fox, y los grupos argentinos solo pueden tener una. Me parece que esto es un doble discurso absoluto y lejos de favorecer el trabajo argentino y la pluralidad, lo que busca es acallar las voces disidentes. Y esto por el lado de la discriminación en la ley. Y por el lado de la discriminación en la aplicación, bueno, qué decirle, nos hemos enterado de golpe que, por ejemplo, Telefe parece que no es de Telefónica cuando figuran los balances de Telefónica. Y así nos hemos enterado de muchas cosas que son realmente muy llamativas. Martín, frente a algunas cuestiones que aparecen tan claras, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta cuestión que para mí, en mi humilde opinión, vulnera el artículo 16 de la Constitución y otras que vulneran el derecho de propiedad, como la aplicación retroactiva de la ley en el artículo 161, que parecen tan claras, ¿no es cierto? ¿Por qué cree, por qué sospecha usted que personas obviamente formadas, que podrán tener una idea u otra, pero que son formadas, como los jueces de la Corte, llegaron a esta conclusión? Se ha hablado mucho, digamos hasta políticamente se han denunciado pactos y demás. ¿Cree que ha habido cosas raras, digamos, detrás de esto? Yo prefiero no ponerme en la cabeza de la Corte, yo simplemente analizo los resultados y los resultados me parece que se alejan de los estándares internacionales, se alejan de la Convención Americana de Derechos Humanos y se alejan, a mi modo de ver, de la propia letra de la Constitución. La verdad es que ese es mi análisis de un fallo que, como le dije, me parece que deja vigente aspectos muy controversiales de una ley que fue dictada con nombre y apellido, para destruir a un grupo de comunicación y en particular, y le diría, y a cualquier grupo que intente ser independiente del poder político. ¿Pero los jueces le merecen confianza? Mire, nosotros hasta ahora, la verdad es que la primera intervención que ha tenido la Corte en el fondo del asunto es esta. Por eso lo único que puedo decirle es que evidentemente no es el fallo que esperábamos, no es el fallo que recepta los antecedentes internacionales y hoy mi lectura es la lectura del fallo y nuestro camino ulterior va a ser el camino ulterior jurídico para cuestionar ese fallo que obviamente no nos satisface en absoluto. Una última, Martín, y desde ya agradeciéndole estos minutos que tuvo con nosotros aquí en Infobae. Obviamente, bueno, ustedes son un grupo, digamos, muy grande, de muchos años, y tienen productos que son muy familiares para la gente, digamos, el diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre. Hay mucha gente que, bueno, TN obviamente, ya en las tecnologías de cable, mucha gente que se está preguntando qué va a pasar con esas cotidianeidades, ¿no es cierto? Es decir, ¿va a poder seguir escuchando la radio? ¿Estará Tinelli? ¿Qué respuestas hay? Que nosotros estamos trabajando, como lo hemos venido haciendo en estos últimos 5 años, para defender no solo nuestro derecho a seguir ejerciendo el periodismo de la manera en que lo entendemos, de seguir entreteniendo de la manera en que creemos que sabemos hacerlo, sino sobre todo para que nuestras audiencias tengan la posibilidad de seguir eligiéndonos todos los días. En ninguno de los medios en los que nosotros operamos somos exclusivos, somos monopólicos, como intentó instalar el gobierno. En todos hay decenas, cientos en algún caso de opciones frente a las que ofrece el Grupo Clarín. Y siempre hemos sido elegidos en un mercado de abierta competencia. Lo único que pedimos, y vamos a seguir trabajando con todas las herramientas que nos den la ley y la justicia para hacerlo, es que la gente nos pueda seguir eligiendo en cada uno de los formatos. Le agradecemos mucho, Martín, estos minutos aquí en Infobae TV y bueno, que tenga tiene supongo un buen trabajo por delante, así que sí, le deseamos lo tenemos y lo vamos a encarar con mucha seriedad. Le agradezco muchísimo también el llamado y a disposición de ustedes para cuando nos necesiten. un abrazo para ustedes.